Bien, muy buenos días a todos por concurrir a este sexto seminario de Derecho Administrativo, ¿no?, que se organiza en el marco de nuestro programa de segunda especialidad en Derecho Administrativo, ¿no?, y cuenta con la colaboración en su realización del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo y con la participación de los profesores del área de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero agradecerles por su asistencia y su presencia a este sexto seminario, a mis colegas y a quienes son parte del programa de segunda especialidad que también están participando de esta actividad académica. En esta oportunidad tenemos y vamos a contar con la presencia de Geli Solar. Geli Solar es alguien muy cercana a nosotros, no obstante en estos momentos está en España. Geli ha sido profesora durante algunos años en nuestra facultad. El día de hoy ella es servidora en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España y tiene una carrera ya con mucha experiencia en el sector telecomunicaciones y en el sector audiovisual, tanto en el ámbito público del regulador como en el ámbito privado en su actividad en empresas privadas, ¿no? Geli ha trabajado en los Softtel, en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ha trabajado en empresas privadas como Global Legal Data, en su momento hizo prácticas en Claro, ha estado también en Digi Spain Telecom y actualmente, como dije, en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, ¿no? La semana pasada fue parte de la plana docente de profesores de nuestro programa de segunda especialidad en el curso sobre servicios públicos. Ella tuvo a su cargo el módulo de regulación y ahora, durante esta semana, está participando con nosotros, ella como expositora de este seminario, al cual se ha denominado De la televisión a las bioplataformas, que es el tema del cual va a hablar ella el día de hoy, ¿no? Por supuesto, quiero reiterar que para nosotros es un gran gusto que una exalumna de nuestra casa, alguien que es parte también de nuestro grupo de profesores y en su momento ha estado integrada, no dando clase en la universidad, hoy en día puede estar acompañándonos en este seminario y compartiendo con nosotros un tema en el cual ella no solamente tiene estudios y tiene además un importante desarrollo académico, sino además un importante desarrollo profesional y laboral actualmente. Así que, sin más, quiero darle la palabra a Geli Solar, nuevamente agradeciéndole por su disposición, por el tiempo y por querer compartir durante este seminario con nosotros. Adelante, Geli. Muchas gracias, doctor. Bueno, quisiera agradecer una vez más al doctor Segarra por haberme dado la oportunidad, ¿no?, al terminar la carrera, de poder entrar a las aulas de la Universidad Católica y poder enseñar, ¿no? Es algo por el que le voy a estar infinitamente agradecida. Y ahora, aún más, ¿no?, habiéndome permitido regresar, ¿no?, regresar al menos en términos virtuales a dictar a la universidad, ¿no? Y de la misma manera a Alberto Cairán Poma, quien fue mi compañero en la carrera, con quien estudiábamos los exámenes para irlos a dar, y fue mi compañero de tesis, ¿no? Y también, bueno, siempre confía en mí y bueno, en general, muchas gracias a todos también por participar de esta ponencia. En realidad, mi experiencia profesional versa sobre los derechos de las telecomunicaciones, ¿no?, sobre el derecho de telecomunicaciones, pero dada la convergencia de este tipo de servicios con los servicios de comunicación audiovisual, pues en su momento opté por conocer un poco más de este tipo de servicios y actualmente lo vengo haciendo en el regulador audiovisual español. Entonces, ¿por qué escogí este tema? Pues me parecía importante que acerca de la regulación de la televisión, ¿no?, porque no solamente la regulación comunitaria de los servicios audiovisuales se ha quedado anclada en lo que conocemos
en nuestra experiencia más inmediata como espectadores, ¿no? Que es la televisión, sino que también actualmente, ¿no? ha considerado importante pues, regular videoplataformas como por ejemplo son YouTube u otras videoplataformas, ¿no? Y de ahí es que creo que es importante que se sepa cuál es el camino, tanto jurisprudencial como normativo, que se ha seguido para pasar de una regulación de servicios audiovisuales tradicionales a regular este tipo de videoplataformas que, bueno, tanto impacto tienen actualmente en la conformación de la opinión pública, ¿no? Procedemos a iniciar la presentación. Los servicios audiovisuales, en realidad, ¿por qué están regulados, no? Se entiende que los servicios audiovisuales son importantes, y es importante su regulación, es importante que el Estado esté detrás de ellos, porque en realidad impactan directamente en derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la protección a la infancia, el pluralismo político, y en ese sentido pues, se considera que son servicios que deberían estar bajo la supervisión del Estado a través de la imposición de obligaciones jurídicas a los prestadores de estos servicios y, por consiguiente, su fiscalización y supervisión, ¿no? Entonces, como espectadores y como consumidores finales, lo que tenemos, nuestra experiencia más inmediata con estos servicios es la televisión, ya sea la televisión en abierto, la televisión lineal, que es aquella en que un televidente puede visualizar un determinado programa sobre la base de un horario de programación que se ha instalado previamente por el prestador del servicio, o ya sea por formas de visionado distintas en donde es el televidente quien escoge el momento específico para visualizar un determinado programa, ¿no? Obviamente para esto el prestador del servicio tiene que haber organizado un catálogo de programas, un conjunto de programas bajo diferentes criterios, temática, personajes, etcétera, y es el usuario final, el televidente, el que accede a visualizar estos servicios en el momento en que lo desee, ¿no? Ejemplo de este tipo de servicios, pues puede ser la televisión de cable como Movistar TV o plataformas como Netflix, ¿no? Que también prestan servicios audiovisuales a través de un conjunto de programas o de un catálogo de programas, ¿no? Y dicho esto, ¿no? Creo que ha quedado un poco claro de qué son los servicios de comunicación audiovisual. Ahora, en nuestra experiencia más inmediata, ¿no? Lo que quería ahora exponerles es qué requisitos son los que tiene que cumplir un servicio para ser considerado como servicio de comunicación audiovisual y regulado en consecuencia. Pues este servicio de comunicación audiovisual tiene que ser una actividad económica, es decir, debe haber una contraprestación a cambio de la prestación de ese servicio. Muy importante, el prestador del servicio tiene que ser el responsable editorial, es decir, tiene que tener el control efectivo en la elección de qué programas voy a emitir, así como en la organización de dichos programas, ya sea, como hemos dicho, en un servicio lineal a través de un horario de programación o ya sea en un servicio no lineal en un catálogo de programas. Este servicio debe estar disponible a la colectividad en general. Muy importante, estos servicios tienen una función no solamente de entretenimiento, sino también de informar. Y en ese sentido de conformar, de ayudar al proceso de conformación de la opinión pública y también de educar. Y creo que en Perú se ha visto justamente esta función muy de cerca ahora en estos temas de pandemia, ¿no? En los que algunas televisiones pues, han tratado de emitir contenidos educativos para que de alguna manera ayudar, ¿no? A que no haya una brecha educativa en los menores en este momento en que no pueden asistir a los colegios. Y muy importante, y que quisiera que tuvieran muy en cuenta, porque sobre este requisito va a transcurrir mi explicación posterior. Este requisito para ser conformado servicio de comunicación audiovisual está relacionado que la finalidad principal, la finalidad principal de ese servicio debe ser ofrecer programas audiovisuales. ¿Sí? Esa no debe ser un aspecto accesorio del servicio, sino que debe constituir su principal propuesta de negocios, ¿no? Ofrecer programas audiovisuales para informar, entretener o educar.
un poco para complementar, ¿no?, la regulación de los servicios audiovisuales en estos últimos 30 años, pues que sepan que entre las principales obligaciones impuestas a los prestadores de estos servicios se encuentran el control de contenidos, es decir, los programas que se emitan no pueden incitar al odio o a la discriminación, tienen que respetar la dignidad humana, tienen que respetar el pluralismo político, entre otras muchas obligaciones. También tienen obligaciones en cuanto a protección al menor, es decir, los prestadores de servicios tienen que tener un cuidado con que en relación a que el menor no pueda acceder a contenidos que le puedan perjudicar, ¿no? Es decir, el colectivo de menores es un colectivo de especial importancia y por lo tanto se necesita protegerlos. ¿De qué modo? Que no accedan a contenidos que puedan ser perjudiciales para su desarrollo mental o psicológico, como puede ser, por ejemplo, la pornografía, la violencia gratuita, entre otros casos. Otra de las obligaciones que tienen este tipo de prestadores son obligaciones de accesibilidad. Se considera que el colectivo de personas con discapacidades auditivas o visuales, pues tienen que poder acceder de alguna manera a visualizar este tipo de programas, este tipo de canales, y entonces se les impone a los prestadores de televisión pues requisitos como utilizar la lengua de signos, como la audiodescripción, entre otros mecanismos. Y finalmente, la publicidad, ¿no? La publicidad se controla a través de las prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, se prohíbe la publicidad de medicamentos que necesiten prescripción médica. No se puede emitir publicidad que fomente comportamientos nocivos con el medio ambiente. No se puede tampoco emitir por televisión publicidad de bebidas alcohólicas de determinado grado de alcohol, ¿no? Entonces, estas 3 diapositivas, ¿no?, tienen como objeto resumir un poco lo que es la regulación de servicio audiovisual, digamos, lo que ha sido en los últimos 30 años. Sin embargo, en el 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia que es muy importante y que se considera un hito en cuanto a la regulación audiovisual. ¿Y en qué consiste esta sentencia? Para esto hay que tener en cuenta que el servicio que se analiza aquí es un periódico electrónico, ¿no? Es decir, un periódico en internet, como lo podría ser El Comercio de Perú, ¿no?, y que tiene dentro de su página web, tiene un enlace que deriva a un conjunto de vídeos, podemos decirle una videoteca, un repositorio de vídeos, y este repositorio de vídeos es considerado por el regulador audiovisual austríaco como un servicio de comunicación audiovisual. Porque bajo su entendimiento, este conjunto de vídeos tiene como finalidad principal pues, informar, entretener o educar. Tengo que decir también que estos vídeos, en realidad son vídeos cortos que informan acerca de acontecimientos deportivos, eventos locales, entrevistas a transeúntes, o sea, son temas variados y son de una duración muy corta. Entonces, bajo el entendimiento, como les decía, de este regulador, pues notifica al titular del periódico en línea, del periódico electrónico, y le dice que tiene que registrarse, ¿no?, en el registro de servicios de comunicación audiovisual. No obstante, el titular del periódico no se encuentra conforme con esa decisión y entonces recurre a los tribunales en este caso austríacos. El juez austríaco, por su parte, tiene dudas acerca de cómo interpretar la regulación audiovisual y eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que él dilucide las dudas que tiene el juez austríaco y entonces este pueda resolver el caso. ¿Cuáles son las dudas? Pues aquí la primera duda que tiene el juez es si los videos cortos ofrecidos por un periódico electrónico pueden calificarse como programas, ¿no? Esa es la primera duda. Lo que viene a decir el Tribunal de Justicia en este caso es la regulación comunitaria
simplemente dice que un programa es un conjunto de imágenes en movimiento que constituyen un elemento unitario, ya sea dentro de una parrilla de programación o en un catálogo de programas, ¿no? Un conjunto de imágenes en movimiento. No señala nada acerca de su duración. Entonces, vídeos cortos pueden constituir un programa. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que sí, que en efecto un vídeo corto puede ser un programa, ¿no? Y si ese programa está inserto en un catálogo que cumple con los requisitos para ser considerado servicio de comunicación audiovisual, pues un prestador, el titular de una biblioteca de ese tipo, pues entonces puede ser considerado prestador de servicio de comunicación audiovisual. La siguiente duda que tiene el juez austríaco es: ¿el servicio bajo análisis tendría como principal finalidad proporcionar al público programas de información, entretenimiento o educativos? Entonces, lo que le dice el Tribunal de Justicia es: lo único que no puede constituir servicio de comunicación audiovisual son aquellos que sean accesorios a otro servicio. Es decir, si yo tengo una página web de venta de carros en donde por cada carro tengo un vídeo que pues, presenta las características de ese carro, los componentes, y etcétera, pues entonces ese contenido audiovisual claramente es accesorio al negocio principal, que es la venta de carros, ¿no? Pero en este caso no se considera que es así, ¿no? En este caso, atendiendo a los contenidos en concreto, se considera que esos contenidos conforman un conjunto de programas cuya finalidad principal es informar, entretener y educar. Esa sentencia es muy importante, por ejemplo, en un caso de la CNMC, ¿no? Del regulador audiovisual español, porque en un sancionador en el que la Liga Profesional de Fútbol, ¿no?, cuestiona la competencia de la CNMC para sancionarla, señala a la Liga Profesional que ella no es un prestador de servicio de comunicación audiovisual. Sin embargo, siguiendo el razonamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que les he señalado, pues la CNMC desarrolla toda una argumentación sosteniendo que sí que lo es. Y aquí, por ejemplo, les he puesto la página web de lo que del servicio que ofrecía la Liga Profesional de Fútbol en el momento en que es analizada su calificación como servicio de comunicación audiovisual. Y podemos ver que, en principio, aquí hace mención a la Liga TV, es decir, hace claramente alusión a que es un servicio de comunicación audiovisual, haciendo, ¿no?, este uso de la Liga TV. Además, tiene un catálogo, ¿no? O sea, tal y cual como como un prestador de servicio de comunicación audiovisual casi tradicional, ¿no? Existe una serie de programas que son, claro, son vídeos cortos, pero al final son programas. Los vídeos cortos son resúmenes de encuentros deportivos, son resúmenes de entrevistas a jugadores y se encuentran organizados por fechas, por temporadas, y entonces, con esta descripción que les hago, pues existe responsabilidad editorial, ¿no? No solamente se seleccionan los vídeos o programas y se suben para su publicación o emisión, digamos, ¿no? Sino que también, pues, se pasa a organizarlos, ¿no? Y de tal manera que un espectador puede entrar a visualizarse en el momento en que lo considere oportuno. Pero esto no se queda solamente ahí. En realidad hay otras autoridades audiovisuales, como la Autoridad Audiovisual Noruega, que ha ido un poco más allá, ¿no? Y ha considerado, justamente tomando en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que les he comentado, que los youtubers, ¿no?, es decir, aquellas personas que crean contenido dentro de una plataforma, y ojo, aquí estamos hablando de las personas o empresas que entran a publicar contenido en las videoplataformas, ¿no? Se considera que determinados youtubers califican como servicio de comunicación audiovisual, pues cumpliendo todos los requisitos que anteriormente les he señalado,
¿no? Muy en especial, tienen responsabilidad editorial porque ellos son los que crean los contenidos, los seleccionan y los suben o los publican, ¿no? Es igual como si una televisión emitiera contenido, pues de la misma manera, pues un youtuber también emite, digamos, contenido y lo organiza, ¿no? Porque hace listas de reproducción, bueno, tiene en su mano el poner el título, destacar determinados vídeos si le parece conveniente. Y entonces el regulador noruego, como les decía, ha determinado que determinados youtubers, creadores de contenido, son servicios de comunicación, prestadores de servicio de comunicación audiovisual, y en consecuencia les ha impuesto las obligaciones que cualquier servicio de comunicación audiovisual tiene, ¿no? Como por ejemplo, y dentro de las que les decía, la publicidad, la obligación de identificar publicidad. Aquí en aunque este no es un ejemplo de un youtuber, pues sí que me vale para que se entienda que de esta manera se estaría cumpliendo la obligación de identificar la publicidad, ¿no? En este caso tiene ad, ¿no? De advertisement, ¿no? Y eso los youtubers lo hacen en cumplimiento de las obligaciones que les impone la regulación, la autoridad noruega tras haberlos calificado como servicios de comunicación audiovisual, como prestadores de servicio de comunicación audiovisual. Y no solamente en temas de publicidad, sino también en calificación de edad. Algo que no les había dicho, pero entiendo que por su experiencia de televidentes también la conocen, ¿no? En temas de protección del menor, las televisiones están obligadas a calificar los programas, ¿no? La calificación de los programas por edad es una herramienta informativa, ¿no? Para ejercer el control parental. Los padres tienen información viendo por ejemplo, en este caso, el número de edad con la cual está calificado un programa, y entonces ya saben si el menor puede visualizar o no dicho programa. Pues eso, hasta ese nivel ha entrado, hasta ese nivel de imposición de obligaciones ha entrado el regulador noruego, y de esa manera los youtubers pues califican sus contenidos tanto en la imagen, ¿no? Que presenta al vídeo, como aquí abajo en la descripción. Bueno, eso es un poco para que... lo que les quería mostrar es la regulación audiovisual no se ha quedado anclada en la televisión, sino que también, ¿no? Es consciente de los avances técnicos y de la importancia, ¿no? De las grandes audiencias, ¿no? A las que llama desde su provisión a través de Internet. Entonces existen nuevos agentes y nuevos servicios. Y ya para terminar, la directiva de 2018, que es la nueva directiva audiovisual, consciente también de esos avances tecnológicos, ha determinado que deberían ser prestadores, son prestadores de servicio de comunicación audiovisual, también las videoplataformas. Se les llama en la directiva audiovisual servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas que no son otra cosa que, por ejemplo, YouTube, ¿no? También hay, bueno, no solamente hay YouTube, ¿no? Sino otras plataformas que entrarían dentro de la regulación de audiovisual, no tanto porque tengan responsabilidad editorial, porque no la tienen, ¿no? Quienes son responsables editoriales, en todo caso, son los que crean contenidos dentro de esa plataforma, sino porque tienen la posibilidad de organizar dichos contenidos, ¿no? Claro que a través de algoritmos, pero sí que tienen esa posibilidad de organizar contenidos, y además a nivel europeo se considera que estas plataformas actualmente tienen un gran impacto en la conformación de la opinión pública, y por eso también les impone una serie de obligaciones. Estas son un poco las principales obligaciones que tendrán las videoplataformas. Todavía la regulación comunitaria no está transpuesta, por lo que todavía no, los efectos de esta directiva no se están viendo. Supuestamente se tiene que transponer esta directiva en este año, ¿no? Y a partir de entonces pues entrarán en vigor estas obligaciones, pero para que las puedan conocer, se les obliga a las videoplataformas a disponer de una funcionalidad para declarar que el vídeo contiene publicidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de YouTube, por ejemplo, pues esta deberá habilitar un mecanismo por el cual los youtubers que
suban vídeos en donde exista publicidad, pues puedan declararla, ¿no? Puedan identificarla y que sea transparente la publicidad hacia el consumidor final, hacia el espectador, ¿no? Otros mecanismos serían, y aquí ya, digamos, para no entrar en tanto detalle, facilitar sistemas de control parental. Por ejemplo, en el caso de YouTube sí que viene, aunque, como les digo, todavía no está traspuesta la directiva, sí que YouTube ha dado mejoras en función a cumplir las obligaciones de las que va a ser sujeto, ¿no? En un futuro próximo. Y, por ejemplo, como los sistemas de control parental, pues podemos ver que viene implementando mejoras en una aplicación que se llama YouTube Kids, ¿no? En donde solamente existen programas infantiles para niños, ¿no? Hay una validación, ¿no?, automática, no hecha por algoritmos, sino por personas, ¿no?, que llenan esta aplicación con programas infantiles que está aprobado y certificado de que son para público infantil, y además los clasifican por edad. Entonces tienen unos rangos de edad que también sirven de información para que el padre, ¿no?, los padres puedan visualizar dicha información y en ese sentido también seleccionar qué vídeos deben conformar parte de esta aplicación en concreto. Entonces esta sería, por ejemplo, un reflejo claro de cómo es que esta regulación va a tener un impacto en lo que son las videoplataformas. Y bueno, con esta presentación tenía el objeto de que supieran, ¿no?, lo que se señalaba al principio, ¿no? La televisión, la regulación audiovisual no solamente es la televisión tradicional a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, sino que son también nuevos agentes que prestan servicios audiovisuales en Internet y además también, muy próximamente, las videoplataformas. Y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta o comentario y si quieren profundizar más en alguna cuestión, encantada de poder resolver sus dudas. Muchísimas gracias, Geli, por tu intervención, por la disertación, ¿no? Yo creo que hay muchos temas para comentar, para conversar, y yo quiero permitirme un poco romper los fuegos de la intervención que tenemos normalmente los profesores en el seminario. Y es lo siguiente, ¿no? Cuando tú has definido lo que son los servicios de comunicación audiovisuales, nos has dejado claro que estamos frente, ¿no es cierto?, a lo que se denominan servicios de interés general, como se llaman hoy en día en la Unión Europea, ¿no? Y si trasladamos esto hacia nuestro ordenamiento jurídico, podríamos asimilarlos como servicios públicos. Sin embargo, en el Perú, la televisión, la radiotelevisión, los medios de comunicación audiovisuales no son servicios públicos, son actividades privadas de interés público. Y además tienen un esquema básico de regulación, es cierto, o de un entorno regulatorio para poder operar, pero de autorregulación en torno a lo que son sus contenidos y sus prácticas. Hecha esta, digamos, comparación, a mí me gustaría que nos profundices más el por qué y cuál es el sustento que tienen el legislador, las autoridades, precisamente para considerar esa caracterización de esas actividades como servicios de interés general, ¿no? ¿Por qué es importante su control? Yo sé que tú lo has detallado, pero quisiera que hagamos un comparativo de eso con lo que pasa actualmente en el Perú, en donde, insisto, estamos frente a actividades privadas de interés público en un esquema de autorregulación. Esa sería, digamos, una pregunta de general, pero muy importante para un poco dar inicio al diálogo que queremos hacer contigo en este seminario. Muchas gracias. Sí, definitivamente la autorregulación o la corregulación son otras formas de que de alguna manera los prestadores de servicios tan importantes pues puedan cumplir con determinadas obligaciones, ¿no?
de acuerdo a las directivas comunitarias, ¿por qué se regula este tipo de servicios? ¿No? Porque, como decía, están detrás de ellos derechos fundamentales, ¿no? Como la libertad de expresión, como el pluralismo político, no son derechos que de alguna manera se considera que no se puede dejar al libre juego de los privados. En efecto, la autorregulación y la corregulación son una herramienta que me parece importante, pero también creo, y esto ya no está en ninguna exposición de motivos de ninguna norma, creo que las televisiones son agentes con mucho poder, ¿no? Quizás más que quizás con más poder que en cualquier otra industria con la que podamos compararlas. De alguna manera las televisiones están muy unidas al poder político y entonces yo sí creo que los mecanismos de autorregulación pueden ser insuficientes para poder cumplir con estos fines de cumplimiento ¿no? de velar por derechos fundamentales elementales, ¿no? Aquí en España también existe un mecanismo de corregulación en cuanto al tema de clasificación de contenidos. Es decir, las televisiones se agrupan y tienen su código por el cual clasifican los programas bajo determinados criterios, ¿no? A efectos de que los padres de familia, etcétera, puedan ver que esos programas, pues como les decía, son aptos o no para que los vea un menor, pero son reacias a colocarse mayores obligaciones que las mínimas que se desprenden de la legislación audiovisual, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad, como les decía, las mismas televisiones no tienen los incentivos para poder autorregularse de manera autónoma, ¿no? Porque para eso tienen que estar todas alineadas con los mismos objetivos y a veces no son tan independientes, ¿no? Y dependen más bien de otros poderes, de algunos poderes del Estado, ¿no? Solamente para complementar la pregunta, antes de darle la palabra a alguno de nuestros colegas profesores, cuando tú hablabas de las finalidades de esas actividades, muy claramente dijiste que estas actividades prestadas a través de servicios de comunicación audiovisual tienen que informar, entretener y educar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un espacio, ¿no?, de comunicación como este, en el cual precisamente no se cumplen, ¿no?, estas finalidades? ¿Cuál es la actuación del ente público? Claro, en este Regulador. caso, sí. Bueno, muy importante en cuanto a la función de informar, pues que esa información sea de calidad, ¿no? Y no sea, por ejemplo, información que no ha seguido los procedimientos mínimos para que de alguna manera se asegure que esa información sea veraz, ¿no? Tenemos muy en boga los problemas de fake news que están a la orden del día, ¿no? Y sin embargo, en las televisiones, por lo general, sí que tienen procedimientos para contrastar, o deberían tenerlos, ¿no?, para contrastar sus fuentes y validar esa información y que de alguna manera, pues, cumpla, ¿no?, su función de informar en sí misma, ¿no? Lo hemos visto también en esta época de pandemia, pues, por ejemplo, la fake news acerca de que el coronavirus estaba relacionado con el 5G. Pues eso no tenía ningún sustento y sin embargo, pues quizás no las televisiones, pero sí algunos medios radiofónicos en otros países han difundido esas noticias causando un problema importante, ¿no? Ya a nivel incluso de, como ha sucedido en el Reino Unido, ¿no?, de que la población se enfrentaba a los técnicos de las empresas de telefonía con el fin de impedir la instalación de antenas 5G, ¿no? Entonces, pues casos concretos así deben ser resueltos por el regulador audiovisual, ¿no?, para que de alguna manera, pues, en efecto, un servicio de comunicación audiovisual cumpla con sus fines de informar sí, pero de forma veraz y con contraste de las fuentes cuando sea necesario. Eso es por decir un ejemplo, ¿no? Pero también han habido casos en que han habido programas en los que
con el fin de entretener a la gente, pues se ha llegado a incitar de alguna manera al odio o a la discriminación, y esos también son supuestos que son sancionables por la ley, ¿no? Obviamente hay que hacer una valoración, hay que tener mucho cuidado en la valoración de libertad de expresión, por un lado, y hasta dónde llega esa libertad de expresión para no incurrir en este tipo de incitaciones al odio o a la discriminación, ¿no? Entonces, yo creo que sí que la función de un regulador es importante en este tipo de casos, ¿no? Gracias, Kelly. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al profesor Rafael Muente. Adelante, Rafael. Gracias, muchas gracias, Diego. Kelly, una pregunta de tipo académico, un poco siguiendo en la ruta que Diego mencionó en su primera pregunta, haciendo una especie de comparación, pero más bien buscando entender cuáles son las tendencias que se ven en la Unión Europea respecto a los temas de regulación de lo que aquí llamamos servicios todavía, ¿no? O sea, desde el año 91, con la ley de telecomunicaciones, seguimos llamando al Internet, y a todo aquello que va sobre Internet, además, servicios de valor añadido, ¿no? Que además están en buena parte, o sea, conceptualmente fuera del ámbito regulatorio. Y sobre esto sabemos perfectamente que durante los años han aparecido las plataformas que corren sobre Internet y que además han generado, ¿no?, toda una lluvia de servicios, contenidos, aplicativos, etcétera, etcétera, que han ido extrayendo valor, ¿no?, del mercado en perjuicio, digamos, del valor que extraían originalmente las plataformas de Internet. O sea, digamos que el negocio, la infraestructura dejó de ser negocio porque se habla por teléfono, por Internet. Tenemos, como en este caso, videoconferencias por Internet y corren una serie de servicios y aplicativos por Internet. Y claro, las telcos tradicionales, ¿no?, las que han armado las redes y la infraestructura, se quejan de que no perciben ese valor que está siendo más bien tomado por ese tipo de servicios, ¿no? Y claro, exigen que paguen impuestos, exigen que tengan un tratamiento similar porque sienten que son una especie de competencia respecto de ellos. Y por lo tanto, ¿no?, existen diversas iniciativas para poder regular de una manera estos servicios que corren sobre Internet. ¿Cuál es la tendencia en relación a estos temas en la Unión Europea, ¿no? Hacia dónde estamos yendo de esa perspectiva? Y por otro lado, ya una pregunta más, si se quiere, más de tocar base. Mencionaste que es un uso regular ahí, por ejemplo, cuando hay videoconferencias, apagar las cámaras, ¿no? Eventualmente apagar el micrófono cuando no se está hablando, porque eventualmente hay problemas también de conectividad. Esto se ha generado, o sea, ha habido alguna evolución desde el momento de la pandemia, desde el trabajo en casa, etcétera, etcétera, o es el estándar, digamos, regular de la calidad de los servicios públicos en España, donde tú estás? Sí, gracias, doctor Muente. Bueno, con relación a lo que usted menciona, si bien es cierto, no es un tema netamente de servicios de comunicación audiovisual, sino de servicios de telecomunicaciones, ¿no?, o de comunicaciones electrónicas, ya hay en marcha un código de comunicaciones electrónicas que de alguna manera quiere establecer un level playing field entre las obligaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones, como son los prestadores de servicio de Internet, y otros servicios que materialmente funcionan igual, ¿no?, respecto de los cuales la experiencia del usuario final es la misma, ¿no?, como por ejemplo servicios como Skype, ¿no? Hasta hace poco ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dicho que el servicio Skype Out, ¿no?, tiene una funcionalidad idéntica a el de la telefonía, ¿no? Este servicio, por ejemplo, es el que puede
es el que comunica, ¿no?, a un usuario usando su celular, por ejemplo, aquí en España, hasta un usuario de teléfono fijo en Perú, ¿no? Entonces, este tipo de servicios en realidad lo que hacen es actuar, si bien es cierto, no tienen la infraestructura como un prestador de servicio de comunicación, de servicio de comunicaciones electrónicas o de telecomunicaciones, sí que pagan a otros para que realicen las interconexiones necesarias a fin de llegar a un usuario final, ¿no? Y además al dispositivo fijo de un usuario final. Entonces, si bien es cierto, esta última directiva llamada Código de Comunicaciones Electrónicas aún no está traspuesta, tiene que ser, por ejemplo, en el caso de España, traspuesta este año, al igual que la directiva audiovisual, pues lo que persigue es justamente a establecer un mínimo de obligaciones que también deberían cumplir este tipo de servicios que materialmente funcionan, ¿no?, como un servicio de telecomunicaciones, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues ha empezado, si bien es cierto, no son obligaciones digamos, con la misma carga regulatoria que tienen las empresas de telecomunicaciones, sí que se le está imponiendo, o se le va a imponer en todo caso, ¿no?, a ver cómo quedan también las leyes de los países, en este caso la ley de telecomunicaciones española, ¿no? Sí que tiene que establecer obligaciones mínimas, como por ejemplo las de resolver reclamos de usuarios, las de firmar con contratos con los usuarios finales, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que la posición de las autoridades europeas es un poco a balancear, ¿no?, el terreno de juego en el que, valga la redundancia, juegan tanto empresas de telecomunicaciones como estas empresas sobre Internet, ¿no?, o over the top, que se les llama. Y por último, en realidad, con relación a lo que comentaba al inicio de si apagábamos las cámaras, no es porque exista algún problema en concreto en España. De hecho, yo creo que en España Telefónica ha hecho una gran labor de inversión en infraestructura y se tiene uno de los países de la Unión Europea en el que más accesos a Internet hay, ¿no? Y no es un tema de calidad del Internet, sino, bueno, es un tema que comentaba más que nada porque en la época de pandemia, pues al estar todos conectados, de alguna manera sí que se pierde, ¿no? Hay ciertos cortes, muy pocos, pero sí que los hay, solo por eso comentaba este tema, sí. Muchas gracias. De nada. Está con el micro apagado, doctor. Gracias. No sé si algún colega quiere hacer uso de la palabra para darle la palabra. Muy bien. Profesor Cairampong, entonces. Adelante, Alberto. Gracias, doctor Segarra. Geli, gracias por participar en este seminario. Bienvenido una vez más. Y yo quería hacer una pregunta en torno a los consumidores, porque de la exposición advertimos que uno de los centros donde gravitan la intervención del Estado es en brindar información, ¿no? Y brindar información porque hay usuarios, hay grupos a los que se debe proteger como niños, o información que deben manejar los padres, pero respecto de las competencias de cara a la protección del consumidor, ¿ante qué entidades pueden ir, por ejemplo, si algún servicio que se está utilizando en una plataforma de Internet comienza a fallar una llamada por WhatsApp, o de repente prestando el servicio de telecomunicaciones o de multimedia y comienza a fallar el servicio de Netflix, el consumidor, ¿ante qué autoridad debe acudir? ¿Y a quién debe llevar a esa autoridad? Vale decir, al que presta el servicio de telecomunicaciones o al que presta el servicio de multimedia. ¿Cuáles son más o menos las tendencias? Las autoridades, en el caso de la Unión Europea, han establecido criterios. ¿Cómo debemos entender este régimen de la protección de los usuarios, de los consumidores ante este tipo de servicios? Sí, gracias, Alberto.
En realidad, hasta donde tengo conocimiento, no existe una regulación a ese nivel que pueda discriminar, ¿no?, entre el problema de calidad que puede existir en el acceso a Internet o en la aplicación, ¿no?, en el servicio que te brinda la aplicación que te has descargado. Sí es cierto que cuando existe un problema, ¿no?, por ejemplo, en WhatsApp, lo primero que hace todo el mundo es pensar que el problema de calidad deriva de la provisión del servicio de Internet, ¿no? Y por supuesto colapsan los call centers de las empresas de telecomunicaciones, pues para quejarse de alguna manera, ¿no?, del mal funcionamiento de su aplicación. Realmente es una cuestión de transparencia, ¿no?, que debería tener la propia aplicación, yo creo, ¿no?, en el sentido de decir, pues yo presto un servicio, pero te garantizo determinados estándares de calidad, ¿no? Pero también, obviamente, al ser una aplicación gratuita, por ejemplo, el caso de WhatsApp, pues bueno, el nivel de calidad que puedes esperar, pues no, también tendrías que ser como usuario final consciente de que no va a ser un nivel de calidad en el mismo sentido que el que tiene que ofrecer una empresa de servicio de Internet, ¿no? Para la regulación en cuanto a si se cae, por ejemplo, si una empresa de telecomunicaciones deja de proveer un servicio porque se cae su red o hay interrupciones, pues sí que los usuarios finales tienen derecho a compensaciones, ¿no?, tanto automáticas como a solicitud del usuario final, ¿no? Y eso sí que está regulado en la normativa de usuarios de telecomunicaciones. Pero a ese nivel que tú señalas, salvo lo que comentaba un poco de que la directiva europea ahora obliga a este tipo de prestaciones que funcionen como servicios de telecomunicaciones, a firmar contratos y obviamente establecer pues los mínimos de calidad que les debe ofrecer, salvo eso no tengo más conocimiento, pero claro, en este caso, por ejemplo, WhatsApp no cae dentro del cajón de funcionar como un servicio de comunicación audiovisual. En el caso de Skype, que señalaba, sí, porque es que en el caso de Skype sí que hay las redes, ¿no?, digamos, son interoperables, se interconecta y entonces sí que hay un servicio de comunicación audiovisual porque se hace uso de una numeración fija, por ejemplo, en el caso que explicaba anteriormente, ¿no? Y sí que Skype Out sí que es un servicio de comunicación audiovisual, pero, perdón, de comunicaciones electrónicas, pero en el caso de WhatsApp no, o sea, ahí no hay por ningún lado, ¿no? Es netamente un servicio sobre Internet y entonces no hay en estricto no estaría obligado ni a firmar un contrato con un usuario y en ese contrato, ¿no?, o sea, en las condiciones legales del contrato, pues establecer un mínimo de calidad, ¿no? Hasta ese nivel sí no se ha llegado. Muchas gracias, Kelly. Gracias, Alberto. Tiene la palabra el profesor Juan Francisco Rojas, que ha levantado la mano. Muchas gracias, Diego. Agradecer a la expositora y hacerle una pregunta de curiosidad. No sé si tiene la información. Todos los contenidos audiovisuales están protegidos por derecho de autor. En el contexto regulatorio, ¿quién se encarga de garantizar que esos derechos de autor sean remunerados, como corresponde tanto al colgar contenidos audiovisuales en Internet o en cualquier plataforma o incluso en televisión o cine? Sí, bueno, el regulador español audiovisual no tiene competencias en materia de derechos de autor. Sí que hay aquí en España una regulación bastante estricta en cuanto a cautelar temas de derechos de autor en Internet, ¿no? Incluso cuando se cuelgan contenidos, películas, por ejemplo, ¿no?, respecto de las que no se cuenta con los derechos de autor, pues hay una comisión, ¿no?, dentro del ministerio, una comisión administrativa que siempre que se haya probado de que quien cuelga en Internet, por ejemplo, ¿no?, una película o una serie no tiene los derechos que le autorizan para difundir ese programa, ese contenido, pues
probado eso, esta autoridad administrativa recurre al Poder Judicial para que éste le dé una orden de bloqueo y de esta manera pues ordena, o sea, en principio, si es que quien ha colgado estos programas de forma irregular no da marcha atrás y elimina las películas de las páginas de internet en las que las haya colgado, pues entonces el juez emitirá una orden judicial que se notifica a las empresas de acceso a internet, es decir, las empresas de telecomunicaciones, y estas empresas de telecomunicaciones lo que hacen es bloquear el acceso de sus usuarios finales a las páginas web respecto de las que opera el bloqueo, ¿no? Esto es lo que existe en el caso de derechos de autor en materia de contenidos, series, películas, etcétera, colgadas en páginas web, ¿no? Pero se necesita una orden judicial para, porque se entiende que, bueno, detrás está pues, el derecho a la libre expresión, ¿no? de quien cuelga una serie, una película o un programa en concreto en internet. Entonces, como detrás de eso está la libertad de expresión, pues entonces se necesita una orden de bloqueo judicial, ¿no? Que en efecto ha tratado de que no se cuenta con los derechos para colgar ese programa o contenido en concreto y entonces se bloquea, ¿no? El bloqueo opera, como les decía, desde los prestadores de servicio de internet, ¿no? De tal manera que los usuarios finales, los clientes de este operador de servicio de internet, pues no pueden acceder a estos contenidos. Gracias. No sé si... Gracias, Juan Francisco. Tiene la palabra ahora el profesor Alejandro Moscol. Muchas gracias, Diego. Geli, realmente una alegría tenerte en este seminario. Yo tengo realmente un par de preguntas, quisiera hacerte muchas más. La primera está referida a la publicidad digital, ¿cierto? Y en particular la contenida en los servicios que has denominado de intercambio de videos a través de plataformas, ¿sí? En particular, digamos, reglas que se hayan establecido respecto de este tratamiento de publicidad digital, además del tratamiento de publicidad digital tanto en sitios web, motores de búsqueda, ¿no? Redes sociales, etc. Esa es una primera pregunta. La segunda es un tema que se está trabajando, en particular en Perú, que es el tema de, por ejemplo, guías para aquellos que generan contenido, pero que son, digamos, conocidos como influencers, ¿cierto? Y que generan un contenido, y ese contenido está, claro, tiene manifestación publicitaria y además colgado en estos servicios de intercambio de, digamos, de videos a través de plataformas, ¿no? En particular Instagram, YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, a nivel, por ejemplo, de Indecopy, estamos trabajando el tema todavía a nivel de un tratamiento de publicidad digital, a través de un tratamiento de guía, ¿cierto? Una intervención todavía muy de acompañamiento y de dar información y orientación hacia aquellos que generan estos contenidos para que, conozcan, ¿cierto?, la existencia de determinadas reglas de competencia, reglas de publicidad, y, digamos, y también relacionadas a informar a los consumidores. ¿Sí? Digamos, son dos preguntas, Geli. Nuevamente, una alegría que estés con nosotros, un gusto verte. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Sí, bueno, primero en relación a la publicidad de estas videoplataformas, ¿no? A nivel de directiva, estas videoplataformas como YouTube tienen que, respecto de su publicidad, ¿no? Entonces, las obligaciones que se les imponen son respecto de la publicidad de la propia plataforma, ¿no? La que vende y gestiona YouTube, ¿no? No la que introducen sus creadores de contenidos, o que también les podemos llamar influencers, ¿no? Estas plataformas pues tienen que, de la misma manera que cualquier prestador de servicio de comunicación audiovisual, tratar de que sea transparente hacia el usuario final, ¿no? Emitirle en un formato de que con el que el usuario final sea consciente de que estamos hablando de publicidad y no de programación, ¿no? Tampoco puede vender, y esto es muy importante porque depende de la regulación de cada país. Pues, por ejemplo, en España, por citar un ejemplo, ¿no?
que puede ser que es teórico. Pues en España no podrá emitir publicidad de bebidas alcohólicas en determinado horario, o no podrá emitir publicidad que atente contra la seguridad de las personas, o publicidad sobre determinados medicamentos, ¿no?, que necesiten receta médica. Entonces, eso en cuanto a la publicidad que gestiona y vende la propia plataforma, ¿no? Es decir, debe tener pues, las mismas obligaciones que cualquier prestador de servicio de comunicación audiovisual. Y ya en cuanto a la regulación de publicidad de los influencers o los creadores de contenido que trabajan, ¿no?, subiendo contenidos a dichas plataformas, pues lo mismo. Ellos también deben hacer transparente, o sea, ellos tienen en su mano, tienen el título del vídeo, ¿no? O sea, ellos colocan el título del vídeo. Ellos pueden hacer una sobreimpresión en la carátula que presenta al vídeo y también advertir que ese vídeo tiene publicidad. En la parte de abajo, donde viene debajo del título, en la descripción, también pueden advertir que existe tal publicidad, ¿no? Eso, digamos, por hacer alusión a la obligación mínima de identificar la publicidad. Pero también las videoplataformas como YouTube tendrán la obligación de dotar a estos youtubers con un mecanismo que ellos puedan usar para poder hacer claro que este vídeo u otro tienen publicidad, ¿no? Entonces, no sé si en Perú se ha podido ver, pero sí que en España por lo menos actualmente sí que se puede ver que YouTube ha brindado una herramienta a los youtubers que consiste en que en los primeros 10 segundos, cuando inicia el vídeo, pues se pone este contenido, tiene una publicidad, ¿no? Incluye publicidad. Entonces, lo único que tiene que hacer el youtuber es activar esa herramienta en su vídeo para que cumpla, digamos, tanto YouTube con la obligación de brindar esta herramienta al youtuber, como el youtuber de hacer clara a su audiencia de que el contenido que está brindando constituye o tiene publicidad, ¿no? Y bueno, eso es un poco la regulación. Yo he visto que en Perú se ha sacado una guía, ¿no?, para influencers, de alguna manera yendo por la vía, ¿no?, incentivando un poco la autorregulación de los influencers para que puedan bueno, ser transparentes, ¿no?, que su actividad es una actividad comercial y que no todas sus opiniones, ¿no?, son, digamos, parten de una experiencia propia o de una recomendación genuina, ¿no?, sino que muchas de ellas también pues, parten de un pago o de una contraprestación de un anunciante, ¿no? Y eso me parece correcto, ¿no? En esa línea es la que trabaja también, o bueno, la que se deja entrever de la regulación comunitaria, ¿no?, que independientemente del formato del dispositivo por el que accedas a visualizar un servicio audiovisual, un contenido audiovisual, la publicidad tiene que ser transparente también para el espectador, ¿no? Y poder diferenciar claramente cuando es un programa hecho en base a un determinado artículo que realmente pues, es genuino y es verídico, y cuando pues, sí que existe detrás un interés comercial, ¿no?, de destacar los atributos de un determinado producto. Sí, esa sería mi respuesta a tus preguntas. Muchas gracias, Gracias por tus preguntas, Alejandro. Muchas gracias. Tengo aquí, Geli, dos preguntas de Alexandra Loaiza, que es una abogada, alumna de nuestro programa de segunda especialidad, que pregunta lo siguiente, y está muy vinculado a lo que estás comentando. Ella dice, en primer lugar, ¿cómo debe materializarse la protección al menor en servicios audiovisuales por Internet? ¿Hay alguna obligación de parte del proveedor de verificar la edad de quien accede al contenido? Esas son las preguntas que hace Alexandra Loaiza, a quien le agradezco, por supuesto, por su participación. Sí, bueno, esas son obligaciones que actualmente se están trabajando, ¿no? O sea, cómo implementarlas, cómo las videoplataformas, por ejemplo, van a permitir la visualización de un determinado contenido si el que está visualizando dicho contenido pues no tiene la edad suficiente para verlo, ¿no? Actualmente lo que tienen las videoplataformas
es simplemente un mecanismo, digamos, de contraste con la cuenta del usuario, ¿no? Me explico. Si alguien, ¿no?, tiene 18 años, puede abrir una cuenta de usuario de YouTube y luego puede comenzar a visualizar los vídeos, ¿no? Si en caso yo no accedo a YouTube previo logueo, ¿no? O sea, previo a introducción de mis contraseñas de usuario, entonces YouTube no sabe quién soy y el youtuber ha indicado que determinado contenido para mayores de 18, por ejemplo, hacer la plataforma es solicitarme a mí, que quiero ver ese vídeo, pues si tengo mayoría de edad. Entonces, pero para ello, lo único que va a hacer es solicitarme contraseña y usuario y de esa manera, pues contrastar si tengo o no 18 años. Como tenía 18 años cuando me abrí la cuenta, pues me permitirá acceder. De lo contrario, lo que va a hacer es bloquear la pantalla y no podré acceder al vídeo. Pero eso también depende mucho de si el youtuber ha utilizado, bueno, en el caso de YouTube, ¿no? Si el youtuber ha utilizado una herramienta que no está disponible para todos, en el caso de YouTube, pero sí para ciertos youtubers muy, digamos, muy destacados, de clasificar ese video y de advertir a la plataforma de que quien quiera ver ese vídeo pues tiene que ser mayor de 18. También es que la plataforma utiliza sus propios criterios, ¿no? Hasta ahora simplemente hay mayores de 18, pero no hay mayores de 12 ni mayores, y tampoco sabemos con qué criterios en concreto es que clasifica ese youtuber que un determinado contenido es para mayor de 18. ¿No? Entonces, la idea, ¿no?, de la regulación comunitaria esta que todavía está pendiente de transponer es que, en efecto, haya un control, ¿no?, en cuanto a protección de menor, un control que sea efectivo, pero cuán efectivo será finalmente, eso tampoco lo sé. Lo que sí espero es que se logre un poco, ¿no?, el propósito, que es bastante válido porque hay muchos estudios que señalan que, si bien es cierto, la televisión tradicional no ha perdido su importancia, porque todavía pues, llama a que mucha gente se siente a ver la televisión en su forma más tradicional, pues sí es cierto que los más jóvenes, ¿no?, no se sienten atraídos por el formato televisivo, ¿no? Y más todavía por los dispositivos, ¿no? Por el dispositivo de la televisión. No se ha perdido esta imagen, ¿no?, de todos reunidos en el salón de la casa, ¿no?, para visualizar un determinado programa, ¿no?, que va a pasar en ese momento y no va a pasar más, ¿no? Ahora ya sabes que lo puedes grabar, ahora ya sabes que puedes acudir a cualquier dispositivo electrónico y puedes dar atrás, adelante y visualizarlo en el momento que quieras, ¿no? Volver a repetir la escena que querías. Entonces, conscientes también de la regulación comunitaria de que es ahí, ¿no?, hacia donde converge o hacia donde va el tema audiovisual, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de los menores o los gustos que muestran, las preferencias que muestran los menores, pues por eso es que lo que intenta es ir más allá de la televisión, ¿no?, y también pues regular este tipo de nuevos servicios, de nuevos agentes. Muchas gracias por tu respuesta, Geli. Ahora quisiera darle la palabra al abogado Eduardo Borrell de Mola, que es también alumno de nuestro programa de segunda especialidad, que ha levantado la mano y le hace una pregunta. Adelante, Eduardo. Buenas tardes, profesora Geli, de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, entiendo la importancia del componente visual por la intervención regulatoria para el contenido audiovisual del cual estamos hablando. Pero cómo esto hace una alusión también a lo contenido meramente auditivo, es decir, con todo el desarrollo tecnológico como los podcasts, por ejemplo, donde podemos hacer el mismo análisis sin el componente visual. Puede haber false news, pueden haber publicidad entre los podcasts, hay podcasts para diferentes edades y el acceso es el mismo para todos nosotros, es decir, es de fácil acceso y no solo proviene de plataformas meramente dedicadas a media, como fuera Spotify o Apple, sino mismas operadores de telecomunicaciones alrededor del mundo están creando sus propias plataformas de streaming, ya sea Movistar como Movistar Música, tienes a Vodafone, Digicel, tienes a Orange, entonces que crean sus propias plataformas, y entonces lo que digo es, existe y tengo entendido también que en España hay un desarrollo por parte de SGAE, por ejemplo, para el tema de administración y recaudación de regalías provenientes de podcast,
pero ¿cuál cree usted que debería ser la intervención regulatoria si es que hay tanto cuidado respecto al contenido audiovisual y que al parecer la parte visual es la importante cuando hay contenido auditivo que también podría crear el mismo efecto o podría también considerarse como interés público, por así decirlo? Entonces, creo que mi pregunta va más por ahí, especialmente porque, por ejemplo, en Estados Unidos Tesla, en un momento que es una empresa de carros, quería abrir su propia plataforma de streaming. Entonces, si tiene diferentes actores que pueden hacer o crear servicios que hacen alusión a telecomunicaciones, ¿cómo podría haber una, no sé si intervención regulatoria, pero un control más regulado, si es que podría tener los mismos efectos en la sociedad, por así decirlo? Sí, si te he entendido bien, perdona que se haya cortado en ciertas partes. O sea, tu pregunta va enfocada a si la radio y, bueno, y todos los formatos sonoros, ¿no? Deben tener la misma regulación o no, o si la tienen, y por qué, ¿no? En comparación a la regulación, bueno, un poco intensa que les he mencionado, que sí que tienen los servicios audiovisuales, ¿no? Sí, ese es tu pregunta, ¿no? Perdona, es que se ha cortado en ciertos momentos. Sí, mira, definitivamente también es una pregunta muy válida. Sí es cierto que la regulación, lo que pasa es que en concreto la radio no es una materia armonizada en el sentido de que existan directivas comunitarias que regulen la radio. Sí que a nivel nacional, pues cada país ha considerado regularla de la manera que mejor ha creído conveniente, ¿no? En el caso, bueno, pero es una regulación bastante mínima y yo creo que es un poco por un tema también de, y sobre todo la supervisión del cumplimiento de esas obligaciones jurídicas, es un tema también de asignación de recursos, o sea, se cree que hay un mayor impacto, tiene mayor impacto actualmente la visualización de contenidos audiovisuales más que el impacto que puede generar pues, un comentarista de radio en una determinada radio, ¿no? Sí que hemos tenido algunos casos, sobre todo de publicidad, ¿no? De publicidad emitida en radio, porque algunas veces las radios pues, quizás no tienen claro cuáles son las reglas mínimas con las que se debe emitir una publicidad, o por ejemplo, como les decía, la publicidad de medicamentos sin receta médica está prohibida y a veces existen algunas radios que emiten ese tipo de publicidad. A ese nivel sí que se ha podido llegar a intervenir, pero sí es cierto que no existe una regulación así de igual de intensa, ¿no? Aunque te reconozco también, como bien dices, que el impacto puede ser el mismo, ¿no? Un noticiero por radio puede ser también puede difundir fake news, al igual que lo puede difundir un prestador de servicio de comunicación audiovisual. Pero sí es cierto que yo creo que es más, se va más a priorizar un poco el impacto que tiene la televisión antes que el impacto que pueda tener la radio, lo cual no quiere decir que eso no vaya a cambiar en algún futuro, porque cada vez se ve más que servicios como los que has mencionado, ¿no? Basados en podcast, pues sí que puedan tener una relevancia que diga el regulador, pues es necesario también supervisar el cumplimiento de obligaciones en este tipo de servicios, ¿no? Pero yo creo que también no se ha avanzado tanto porque como todos los países al final lo que hacen es ir un poco impulsados por lo que por lo que se diga a nivel europeo y estando la radio no estando la radio contemplada como una de esas materias reguladas, pues entonces tampoco se ha hecho mucho, se deja al arbitrio de los Estados miembros. Sí. Muchas gracias por tus preguntas, Eduardo, y gracias, Geli, por tu respuesta. Yo quisiera hacerte una pregunta relacionada fundamentalmente con una norma, que es la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, ¿no? Que es una norma del año 2002, pero quisiera un poco que en relación a lo que son los servicios de comunicaciones audiovisuales, nos digas qué impacto tiene esa norma con respecto al ejercicio de funciones administrativas del regulador, porque esa es una norma que además aplica también para lo que son los servicios de video bajo demanda, y tú nos has comentado que esto es parte de. Entonces, ¿qué funciones ha cumplido esta norma, ¿no? En torno a la actuación del organismo regulador?
Sí, bueno, en el caso concreto de las videoplataformas, de hecho se tiene muy en cuenta esta regulación, porque como les decía, las videoplataformas, ¿no? No tienen responsabilidad en cuanto al contenido que cuelgan pues, los creadores de contenido, ¿no? Entonces, en realidad, estas plataformas, digamos, son irresponsables en cuanto al contenido que se difunde a través de ellas, ¿no? Y eso es digamos, un requisito o un principio básico de la normativa de sociedad de la información, salvo que el prestador conozca, ¿no? Tenga un conocimiento, se dice, un conocimiento efectivo, salvo que alguna autoridad administrativa haya hecho de conocimiento de esa videoplataforma, ¿no? El que un vídeo esté incitando, por ejemplo, al odio o a cometer actos de terrorismo, etcétera, salvo que esa videoplataforma lo sepa porque ha adquirido un conocimiento efectivo a través de una notificación administrativa, salvo que ese sea el caso, la plataforma en principio es irresponsable en cuanto, o sea, no tiene responsabilidad, me refiero, en cuanto a ese contenido colgado en Internet, ¿no? Entonces, estas videoplataformas claramente son servicios de la sociedad de la información y se respeta un principio básico de esa regulación, ¿no? En el sentido de que no son responsables por el contenido que se cuelga, pero sí que son responsables ya desde un enfoque audiovisual en la organización de esos contenidos, porque al final son ellas las que brindan las herramientas que van a hacer posible que quienes cuelgan contenido pues informen sobre que ese contenido tiene publicidad, pues que ese contenido no se deba ver por menores de 18. Bueno, y así por poner un par de ejemplos, pero sí que es cierto, las videoplataformas son en principio servicios de sociedad de la información, no son responsables por el contenido que se transmite a través de ellas, pero sí que la Comisión Europea señala que en la organización de esos contenidos sí que son responsables, aunque esa organización se haga por algoritmos, ¿no? Supuestamente todos son mecanismos muy automáticos, etcétera, ¿no? No se tiene control sobre ellos, pero también se está poniendo el foco muy cerca, ¿no? Del hecho de que esos algoritmos quizás si los programaras de otra manera, pues actuarían con otras funciones, ¿no? Entonces, quizás sí que hay un nivel, ¿no? Y actualmente se está trabajando a nivel europeo también en la nueva directiva de servicios de sociedad de la información, y entonces también está puesto justamente el foco en realmente, o sea, realmente un algoritmo no se puede, las fórmulas que incluye un algoritmo no se pueden trabajar de tal manera que pueda estar el servicio de la sociedad de información en concreto más alineado con las obligaciones que impone la norma, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, como está la regulación de servicios de sociedad de la información, es que estos servicios no tienen responsabilidad por los contenidos, ¿no? Salvo por el tema de organización, en la medida en que cumplan con los requisitos de ser considerados pues, un servicio de comunicación audiovisual, ¿no? No sé si... Sí, no, te agradezco mucho. Lo que pasa es que en el Perú creo que en circunstancias actuales en donde hay un muy intenso uso del comercio electrónico y, como comentaba Rafael, de la prestación de distintos servicios a través de plataformas de Internet, ¿no? Yo creo que existe la necesidad de pensar tener una norma con estas características precisamente para delimitar, ¿no? La configuración de relaciones jurídicas, ¿no? Que es cierto, tiene un contenido económico, sin embargo, que deben tener una serie de obligaciones, ¿no? Y deben respetar una serie de derechos también de quienes acceden a esos servicios a través de el Internet, ¿no? O sea, creo que es algo en el que todavía hay un tremendo rezago. Y ahora te voy a hacer una pregunta, y si no hay algún colega que quiere intervenir, quiero hacerte una pregunta un poco para ir cerrando, porque estamos más o menos dentro del tiempo de duración de nuestra actividad académica, ¿no? Y es una pregunta para pedirte que tú mires al Perú, ¿no? Y nos comentes, ¿no? De tu visión del Perú desde fuera ahora, ya hace
hace algunos años que estás ahí trabajando, ¿no? ¿Cómo o qué expectativa tú puedes tener en relación a lo que debe ser el desarrollo del sector telecomunicaciones, ¿no? De lo que son las comunicaciones electrónicas, ¿no? Y de esta ya real convergencia que existe entre la radio, la televisión, las telecomunicaciones, ¿no? Que ha hecho que exista una mutación, ¿no es cierto?, en los proveedores de servicios, ¿no? Y que se hayan integrado muchos de ellos, y en donde además se han planteado conflictos como el que comentó Rafael, que es el famoso tema de la net neutrality, ¿no? Que han llevado a una gran discusión en relación a los titulares de infraestructuras con los titulares de contenidos, ¿no? Y han hecho que se vacíe un poco el esquema de negocio de algunos de ellos, ¿no? ¿Y cómo ves eso tú en el Perú, ¿no? Una persona que conoce la regulación sectorial, ¿no? ¿Cómo ves eso en el Perú? Sí, bueno, yo en realidad sí que abogo, ¿no? Porque, o sea, reconozco el valor que tienen las empresas que colocan infraestructura, ¿no? Sobre todo una infraestructura tan necesaria como es el acceso a Internet. Creo que todos hemos visto que sin un acceso a Internet pues suficiente o adecuado en esta época de pandemia hubiéramos sufrido aún más, ¿no? Los embates económicos que nos deja la pandemia. Yo sí creo que estas redes, estas infraestructuras deben tener, ¿no? un level playing field, ¿no? Como se señala, ¿no? Como ellas mismas piden, ¿no? Que realmente a las empresas que presten un servicio similar al que está prestando una empresa de telecomunicaciones que coloque infraestructura, pues se le regule quizás no de la misma manera, pero sí de forma proporcional a las inversiones, ¿no? Al retorno que reciben este tipo de servicios y de empresas. También creo que, por ejemplo, aquí en la Unión Europea sí que se respeta el principio de neutralidad de red, pero también se le deja a las empresas de telecomunicaciones un margen de decisión para que puedan, de alguna manera, pues, priorizar determinados tráficos, ¿no? Y yo creo que eso también ha sido muy útil en esta época de pandemia, en el que quizás los usuarios finales inconscientemente hacían un uso indiscriminado de determinados servicios, como por ejemplo de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Que en horas puntas, ¿no? En horas en que todo el mundo necesitaba conectarse para trabajar o que los niños necesitaban conectarse para recibir sus clases virtuales, pues no era lo propio, ¿no? Y entonces a mí me parece que sí que se deberían implementar estos mecanismos, ¿no? A fin de que todos, ¿no? No solamente empresas de telecomunicaciones, sino también empresas de comunicación audiovisual, las empresas de sociedad de la información también, ¿no? Vayan en un mismo camino e interés final, que es, en este caso en concreto, salir de la pandemia de la mejor manera posible y resistir a los embates que la misma acarrea actualmente, ¿no? Eso por parte de los servicios de comunicaciones electrónicas. Me da mucha pena también que no haya podido surtir los efectos deseados en el mercado de telefonía móvil, quizás los operadores móviles virtuales, ¿no? En el caso español sí que esta regulación ha sido bastante importante para dinamizar este mercado. Hay muchos operadores que son de nicho, ¿no? Por ejemplo, si en España hay 1 millón de rumanos, pues hay empresas en concreto que se dedican a estos nichos en concreto, o sea, sabiendo de la cultura que tienen este tipo de nacionalidades, ¿no? Y entonces sí que se ha llegado a ser un mercado, ¿no? En este... o sea, a pesar de que se pensaba que un mercado oligopólico pues ya no permitía la entrada de ningún operador, ¿no? Dadas las altas barreras que existían, pues España, por ejemplo, se arriesgó, ¿no? A incluir una regulación de este tipo, ¿no? Teniendo a todo el mundo en contra, ¿no? Porque lo hizo
bajo la base de argumentar una posición de dominio conjunto, no tan criticada desde el derecho de la competencia, pero en todo caso lo hizo y al final recibió los resultados esperados, ¿no? Eso es una pena que en Perú ese tema no haya prosperado, ¿no? Una regulación de este tipo. Y en cuanto a los servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Yo sí creo que ¿por qué no plantearse, ¿no? Replantearse este tema de dejar un servicio de este tipo a la autorregulación, ¿no? Y quizás sí valorar, quizás no de repente en todas las materias, ¿no? Quizás no en temas de publicidad, ¿no? Pero sí en temas de protección al menor o en otros temas tan importantes, ¿no? Lo comentaba también en clase con los chicos, ¿no? Ha habido épocas en que hemos sufrido, ¿no? El hecho de que las televisiones no hayan sido transparentes, los medios de comunicación no hayan sido enteramente transparentes con la información que necesitábamos saber como ciudadanos, ¿no? Bajo determinados gobiernos que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que existe la necesidad de replantearse cómo es que funcionan los servicios de comunicación audiovisual en Perú, o sea, para que se llegue a una protección de estos derechos pues con mayor, con la intensidad que se necesita para que realmente se cumplan los objetivos, ¿no? El tema de estereotipos, por ejemplo, el tema de estereotipos que se dan en nuestra televisión peruana y que tanto daño hacen a la cultura, ¿no? No solamente a los niños, ¿no? Sino también a la diferenciación entre hombre y mujer. O, ¿por qué no una televisión que realmente promocione los diferentes idiomas que tenemos en el Perú y que no solamente sea en castellano? Leía hace poco una noticia que en la televisión pública peruana pues, se había querido quitar un informativo, me parece que en idioma quechua, y ponerlo a las 4 o a las 5 de la mañana, porque se supone que a esa hora la gente quechua hablante pues lo podría escuchar indistintamente de si es a las 6 o a las 7, pues eso no tiene que ser así, ¿no? Eso no debe ser así. Es cierto que muchos quechohablantes ya hablan castellano, ¿no? Y que pueden escuchar los programas en otra, se pueden informar igualmente de otro tipo, pero eso no es lo que nuestro país necesita, ¿no? Necesita que realmente respetemos, ¿no? Que debe haber una televisión que promueva y que sea plural para todos, ¿no? Donde todos tenemos algo que decir o algo que saber y escuchar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco mi aprendizaje de estos últimos años, cómo yo veo que funciona aquí y cómo yo espero que de alguna manera funcione ahí en Perú, ¿no? Muchísimas gracias, Kelly. La verdad es que el seminario no solamente ha tenido la intensidad por la cantidad de preguntas, sino fundamentalmente tus destacadas consideraciones en torno a cada tema que se han abordado, ¿no? No solamente por tu experiencia profesional, sino porque además tienes hoy en día un conocimiento muy especializado de esos temas, con lo cual yo creo que todos nosotros hemos aprendido muchísimo de este importante intercambio académico, ¿no? Quiero agradecerles a todos, por supuesto, por su participación, a los colegas profesores, a los alumnos del programa por estar aquí, y por supuesto, muy especialmente a ti, Geli, por la excelente disposición de estar aquí con nosotros, de compartir, de ilustrarnos, de darnos una opinión fundada y con tanto peso en relación a estos temas, que indudablemente son temas que necesitamos en nuestro país repensar, estudiar, discutir y promover la existencia de estos espacios a nivel universitario y también darle una mayor difusión, porque creo que hay algunos temas que en nuestro país se han dado por presupuestos y respecto a los cuales no intentamos ni siquiera o no hacemos ni el menor intento de discutirlos, porque pensamos que son temas que ya son superados, cuando en otros lugares son temas de permanente discusión por la dinámica que se está generando en torno a las mismas debido al desarrollo tecnológico, ¿no? Debido a la multiplicidad de situaciones que estamos atravesando y, por qué no decirlo, también debido a la situación actual de pandemia o emergencia sanitaria que nos ha puesto en escenarios que probablemente ninguno hubiéramos imaginado estar pasando en estos momentos. Nuevamente, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por la participación, no por las preguntas, ¿no?
y por estar aquí con nosotros en este momento y por supuesto espero verlos en nuestro próximo seminario académico. Muchas gracias, Geli. No sé si quieres decir alguna cuestión. No, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Yo encantada de poder devolver en algo todo lo que me ha dado la universidad, ¿no? Todo lo que, bueno, lo que soy ahora es porque, bueno, he tenido una formación como la que se da en la Universidad Católica, con los profesores como usted, con los que he podido aprender mucho, y realmente yo siempre estaré dispuesta a contribuir con lo que pueda, con lo que vaya aprendiendo, ¿no? Y que de alguna manera considere que se puede transmitir en el Perú y ser acogido de buena manera, ¿no? Muchísimas gracias a todos también por escuchar. Encantado. Muy valioso que todos Gracias. estemos juntos. Por supuesto, démosle un aplauso a Geli porque se lo merece y todos muy, muy reconocidos por eso. Muy bien. Gracias nuevamente a todos por su participación y hasta nuestro próximo seminario.